Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando, sean bienvenidos a nuestro programa. Yo soy Juan Jesús Jiménez, esto es La Espiral, y hoy vamos a hablar acerca de el terror, el miedo y cómo es que nos afecta en el día a día. Aprovechando que este episodio será grabado el mismo día que será publicado, eh, quiero que me cuenten más o menos cómo es que ustedes pasan estas fechas, ¿no? O sea, cómo es que pueden las ofrendas, cómo es que van recibiendo los primeros frentes fríos que se vienen con la temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo se la van pasando? Antes que nada, hola a todas, todes y todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de grabar de nuevo y de grabar este especial que a Juan le tiene muy emocionado, creo que lo han podido notar. Y pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Espiral, a un nuevo episodio. Y eh, bueno, ahorita contesto tu pregunta, voy a dejar que Dani hable y ya empezamos. Hola espirales, ¿cómo están? Espero que también estén muy bien, tanto pues como nosotros. Yo la verdad también me siento muy feliz, o sea, ya tenía muchas ganas de grabar esto. No tantas ganas como Juan, posiblemente. Bueno, obviamente no tantas ganas como Juan, pero es que también este es un episodio que sí da muchas ganas de grabar. Sobre todo por lo que estaba pasando últimamente, por todas estas cosas que después les estaré platicando que he visto con respecto a estas fechas. Y pues bueno, cada día me llamaba más la atención grabar esto. Y aquí estamos de nuevo, ya después de no haber grabado hace no sé qué tanto tiempo, con mucho frío, sí, pero aquí andamos, al millón. Bueno, ahora sí con lo que preguntaste. Fíjate que yo no, en mi casa no somos mucho de poner la ofrenda y hacer todas las cosas que normalmente se hacen en esas épocas. No íbamos, por ejemplo, ahorita seguramente los panteones están llenísimos. Nosotros no éramos mucho de hacer eso. No sé realmente por qué, entonces para mí la fecha pues sí era emocionante, pero no tanto como me emocionaba la Navidad, por ejemplo. Y cuando entré Cuando entré a la prepa, hicimos la mega ofrenda que para mí fue muy emocionante hacerla. Y con que ya se empezaba a sentir más, lo empezaba como a festejar o a celebrar más, porque también nos daban como este hojaldras y café y no sé, era padre esas fechas. Y el año pasado no la viví tanto por lo de la pandemia y así. Sí puse ofrenda porque me la encargaron para una tarea, pero no me quedó así que tú digas muy bonita. Y este año, ayer tuve que salir a comprar unas cosas caminando y como yo vivo como en un pueblo, pues se celebran mucho estas cosas. Y fue muy padre ver cómo estaba todo decorado y cómo la gente te invitaba a pasar a sus casas para que vieras la ofrenda que habían puesto y te invitaban a pues como a los rezos que se hacían también en algunas partes. Y no sé, fue padre ver todo esto. Normalmente no lo veía porque pues no salía mucho ni hacía este tipo de celebraciones. Pero pues sí, estuvo divertido ayer y pues ya, creo que eso es todo. Ya me acordé que les dije que les iba a contar porque bueno, normalmente yo no soy muy fan de esta festividad porque pues me trae como que muchos recuerdos, pues algo malos y así, ¿no? Pero yo siempre veía esto como cuando es lunes y tú ya quieres que sea un sábado. Para mí el sábado y el domingo es como Navidad, o sea, yo empiezo con Navidad desde octubre, mediados de octubre. Y pues no está bien, no sé respetar tiempos, una disculpa, pero es que a mí me emociona bastante la Navidad. Y entonces yo siempre veía como estas fechas de Halloween, Día de Muertos y así, como como que ya quería que se pasaran. Pero pues últimamente he estado leyendo un poquito más de todo esto de las festividades y eso, y pues por ejemplo, mi tío le gustaba demasiado esta parte del Día de Muertos, llegaba con hojaldras y toda la cosa, pues ya en paz descanse, le hicimos una ofrenda. Y yo tampoco he sido como que muy fan de las ofrendas porque sobre todo lo único que te hacían era, por ejemplo, en la escuela o en algún lado te decían, no, pues no sé, tú trae medio kilo de guayaba y unas cañas y ya nada más llegabas, alguien lo adornaba y así, como que no se le veía como esta emoción, ¿sabes? Pero cuando estuve armando la ofrenda de mi tío, pues me vinieron muchísimos recuerdos de cómo era al estar poniendo las cosas, su comida favorita y todo este tipo de cosas, como que sí te dan el sentimiento. Y cuando le tomas como un sentido personal a estas fechas, de verdad es una de las más bonitas. Estar recordando a estas personas, a todos los fieles difuntos,
como estaba diciendo Jim, ¿no? Toda esta parte bonita, los papeles picados así por todas partes, las velas, el cempasúchil, o sea, y como tiene este frío como otoñal, se siente más bonito, o sea, ir caminando y de repente ves ahí en las casas como todos los caminos, o sea, no está tan bueno porque pues quiere decir que han perdido a seres queridos, pero el ir viendo que dejan las flores de cempasúchil y cómo los recuerdan, todas las ofrendas bonitas que le hacen, todo este sentido familiar que se le da a la fiesta, de verdad que me gusta muchísimo. Yo creo que también por esto se convierte en una de mis festividades favoritas ahorita. Pero es que sí, es muy bonito y es una lástima que antes no lo haya visto, pero pues es eso, me la he pasado muy bien viendo todo este tipo de cosas y armando ofrendas, de verdad 10 de 10. Yo creo que lo bonito de estas fechas está tanto en el ambiente como en el significado que podemos abordarle. O sea, nosotros como pues adolescentes no comprendemos mucho acerca de la muerte porque no la hemos vivido de cerca. O sea, sí podemos tener algunos familiares muertos, pero no podemos decirlo de una manera muy, muy cercana, ¿no? Como decir, se me murió mi papá o tal vez sí. Y ese tipo de cosas pues sí pegan, ¿no? O sea, son una experiencia de vida que todos algún día tendremos que vivir y que tendremos que afrontar. Pero estas fechas son como una conciliación medio extraña de lo que nosotros imaginamos con lo que realmente sucede, ¿no? O sea, cuando uno entra como en contacto con el significado de una ofrenda y cómo es que se pone y por qué se pone, con todos los símbolos que lleva detrás, pues sí está pesado. Es un poquito como lo que decía Dani. O sea, a mí no me gusta el Día de Muertos, pero porque me trae recuerdos medio raros, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, o sea, la festividad del Día de Muertos no es tanto como una festividad, sino solamente una época de conmemoración. Lo que hace linda esta época, como dije, es el ambiente. Porque precisamente como todos estamos nostálgicos y el otoño como que no ayuda porque siempre está muy frío o no hay mucho que contar. La forma en la que nosotros como que nos abrigamos entre, no sé, en las memorias que tenemos de otras personas, es lo que hace importante esta fecha y por lo que a mí me gusta, ¿no? A mí me parece muy, muy bonito el estar como pensando en la muerte. Sí, suena medio raro, pero sí está bonito estar pensando en ese tipo de cosas. Pero muy bien, el tema que nos compete no tiene que ver mucho con esto. Bueno, tal vez sí, pero ¿cuál es el miedo que nos impulsa como a pensar en la muerte precisamente? ¿Será la misma muerte? ¿Será el desconocimiento que tenemos acerca de ello? Porque ninguno de nosotros está muerto. Estamos escuchando este podcast, lo estamos grabando. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál creen ustedes que sea el mayor miedo de cualquier persona? Pues está difícil, ¿no? Porque fíjate que estábamos hablando un poco de esto en mi clase de historia. El profesor nos dijo, piensen en algo que les dé mucho miedo, así, la cosa a la que le tengan más miedo. Nadie específicamente dijo qué fue, pero sí hubo alguna que otra compañera que dijo que no le tenía miedo a nada, que realmente no tenía ningún miedo, entonces que el ejercicio pues la hizo sentir de igual forma. Y entonces ahí sí, no sé si va de la mano con lo que mencionas, si es que sí se puede tener, o más bien no tener ningún miedo. Porque realmente no sé si podemos decir que hay un miedo general que todos tenemos, porque pues hay gente que dice que no tiene miedo, o hay gente que le tiene miedo a cosas materiales, como, no sé, a un animal, por ejemplo, y hay gente que le tiene miedo a la muerte, que tal vez no es como tan material, no la podemos ver como tal. Pues, como dice Jimmy, creo que sí es una respuesta un poquito complicada de dar, ¿sabes? Porque decir como qué es lo que más miedo le da a la gente es como preguntarle, ¿no? El color favorito por ejemplo, aquí a 3 personas. Entre nosotros no tenemos el mismo color favorito y somos solamente 3 personas. Entonces, como poner algo tan general con algo tan personal, creo que es imposible responder, pero por lo que he comentado y hablado con otras personas, lo que más le da miedo tal vez no es morir, algunas sí, pero creo que es como este miedo a la muerte dolorosa, una muerte en la que estén agonizando, en la que les duela mucho o este tipo de cosas,
porque es como el miedo más, como el miedo final, por ejemplo. O sea, te da miedo, por ejemplo, las arañas, pues no pasa nada, no te pican, no te puede pasar lo que sea, pero al final pues sigues aquí, ¿no? Pero algo que posiblemente les daría miedo es que morir a base de una picadura de araña, por ejemplo. O sea, porque muchas veces creo, yo no sé de psicología, creo que esto Jimé me va a tener que ayudar, pero el miedo es lo que nos ayuda como a seguir vivos, ¿no? Como decir, aquí alerta, aquí hay algo peligroso, algo que no conozco, entonces mejor me alejo, o pues sí, porque es como esta opción de huir o pelear, entonces huyo porque es algo que me da miedo. ¿Y porque es este instinto? Pues por supervivencia. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos miedo es a morir. Instintivamente, me imagino, no sé, pero creo que es eso, ¿no? Una muerte, tal vez dolorosa, o tal vez simplemente morir, al final de cuentas, ¿no? O no sé, que diga aquí me Juan. Pues yo creo que sí hay un miedo en general, porque como decías, yo pienso que el miedo es instintivo, ¿no? O sea, es una carga evolutiva que tenemos como para decir, ah, bueno, pues nos mantenemos a salvo a base de esto. O sea, si una persona va y se encuentra una serpiente, pues puede no tenerle miedo, pero si la agarra y la serpiente le muerde, entonces la persona se muere. Bueno, si es una serpiente venenosa, ¿no? Y de ahí es como que se agarra el miedo. Ustedes imagínense que estaban en el mundo prehistórico y, no sé, agarraban este mismo ejemplo. Van, no tienen miedo a una serpiente, pero la agarran y los muerde y se muere. De ahí surge el miedo, del conocimiento de que hay algo que nos puede dañar y que no podemos controlar, porque realmente no puedes decir dónde va a aparecer una serpiente, simplemente aparece, te pica y si no te cuidas te mueres. Entonces, el miedo es evolutivo gracias a que nos mantiene vivos, nos mantiene a salvo. Pero el mundo tampoco es como que sea muy, muy tangible. O sea, claro, hay cosas que podemos describir, hay cosas que nos afectan de manera directa, pero ¿qué pasa con las cosas que no podemos ver o que no podemos enfrentar directamente? Estos conceptos acerca de la muerte, de lo que pasará después, ¿qué pasa con ellos? No podemos decir qué es lo que sucede con total seguridad. Nadie lo sabe, nadie ha vuelto de la muerte como para decir, ah, bueno, pues lo que pasa es esto y tal y tal y tal. Entonces, yo creo que si nosotros pudiéramos generalizar el miedo, tendría que ver mucho con este aspecto de la muerte, como lo decía Dani, que sería una muerte dolorosa o más allá como de una experiencia personal, cosas que nos hayan hecho sentirnos muy vulnerables, nos van a dar mucho miedo, pero porque sabemos que nos pueden hacer daño y porque nos pueden llevar a la muerte, o así lo pensamos. Entonces, mi siguiente pregunta tiene que ver un poquito más con por qué creen que el horror en la cultura general siempre ha sido relacionado hacia los asesinatos o hacia los monstruos. ¿Cuál dirían ustedes que es el cliché más extendido acerca del horror y del terror? Los payasos. Siempre ponen Juan, payasos. pensé que ibas a seguir hablando. No, Yo pues ya creo no tengo nada que más que decir. el cliché más repetitivo de terror es Juan. Totalmente. Aunque se enoje. ¿Por qué? ¿Por qué, No Juan? sé. Juan me da una vibra así de. O sea, me da unas vibras de que todo. Bueno, en sus cuentos. Si no he tenido la oportunidad de leer sus cuentos, en sus cuentos es. O sea, lo lees y luego dices, este es Juan. Aunque hable de diferentes historias, diferentes temas, todo, es Juan. Algo tiene Juan que me dice, aquí, escribió Juan. No, hablando en serio, Que yo creo tiene que como una forma muy particular de escribir, ¿no? Como que su la sello de identificas terror. fácil. Ajá, exacto. Claro. Pero bueno, hablando en serio, el cliché más repetitivo de terror creo que es como el screamer, ese de que va caminando de repente alguien y ¡pum! Se le avienta un gato, un venado, o de repente sale una. De hecho, muchos juegos de terror ocupan esta dinámica normal, ¡pum! Y ya te apareció algo ahí en la cara. Sobre todo porque es algo como que no te esperas, como que no sabes cómo defenderte. Aunque sepas que es un juego de terror, o una película, o un cuento, lo que sea, sabes que en algún momento algo va a pasar, pero no sabes cuándo. Entonces, su cliché más repetitivo, por adornarlo de una manera más bonita, creo que es el elemento sorpresa. Todo el tiempo, de repente, en una película de terror, voltea a la chica
o voltea el chico y de repente está un fantasma, está un demonio atrás de esta persona, un payaso, demonio, caballo, cualquier cosa, pero siempre está ahí. O sea, es ese cliché de que de la nada te aparezca algo en la cara, creo. Entran ahí también los payasos. Sí, creo que tu respuesta estuvo mucho más completa que la mía. Pero es que yo nunca veo películas de terror, ni leo terror, ni nada, ni juego videojuegos de terror, porque yo soy muy miedosa. Soy demasiado miedosa, entonces nunca prefiero no espantarme a lo menso y ya está. Bueno, supongo una de tus preguntas van a ser el por qué nos gusta el terror. Pues no lo sé, pero sí, o sea, yo no creo ser la persona indicada para hablar de este tema, porque yo le huyo al terror. No, está bien que uno no le guste el terror. O sea, a mí en lo particular tampoco es como que me agrade mucho. Sí veo algunas películas, pero tampoco es como que diga, ah, sí, me voy a echar una maratón de películas de terror, ¿no? También de chiquito le veía mucho. Pero a lo que quiero llegar es precisamente a lo que mencionó Dani. El elemento sorpresa dentro de una historia de cualquiera es lo que causa el terror. Pongan la historia que ustedes quieran, ¿no? De películas de terror y así. Lo que nos causa sorpresa es lo que nos da miedo. Eh, Algo como lo que comentaba Lovecraft acerca de sus cuentos. Y Lovecraft era como un vato emo, todo rarito, no convivía con nadie. Pero sus cuentos sí daban terror en su tiempo, porque nadie conocía de lo que estaba hablando. O sea, nosotros sí sabemos que hablaba de monstruos cósmicos y así, pero porque nuestra cultura general lo ha encasillado a ese tipo de terror. Pero lo que trabajaba Lovecraft iba mucho más hacia un terror personal, o un terror de suspenso, digamos. Decía que el miedo se fundamenta hacia lo que no conocemos y que precisamente por eso escribía de entidades cósmicas, porque nosotros nunca hemos visto una y si lo hacemos nunca podremos describir lo que pasa. Algo así como en la llamada de Cthulhu, en toda la historia nunca sabemos cómo luce, cómo es que hablan las personas que profetizan al monstruo, pero aún así entendemos que es algo peligroso y que está ahí, que está durmiendo y que en algún momento saldrá de la tierra para devorarnos a todos. Y ese tipo de miedo es lo que hace que las historias de Lovecraft sean muy buenas. Ya como persona es un análisis muy diferente, ¿no? Pero al momento de estar leyendo su obra literaria, pues es muy completa en el sentido de que sí nos puede causar terror si tú te adentras mucho dentro de su literatura. Hasta parece una mitología sacada de la nada, porque es el miedo que puede fundamentar la, la ignorancia de un tema es lo que nos hace temer. Y sí, les iba a preguntar acerca de si a ustedes les gusta el terror, por qué les gusta, y si no les gusta, por qué no les gusta. Ah, en lo personal, a mí sí me gustan mucho las películas de terror. De hecho, en esta última semana y la pasada, todos los días con mi hermana, o sea, yo cuando llegaba de trabajar como eso de las 10, las 11, veíamos una peli de terror. O sea, la que sea, ¿no? De las nuevas, de las antiguas y todo eso. Y, o sea, a mí sí me gusta bastante porque es como de que, wow, te mantiene aquí alerta, de que no sabes qué va a pasar y así. Pero es que también hay unas que dan una flojera, pero flojera as fuck, de verdad. Por ejemplo, la de Viernes 13. Mucha gente dice, no, pues es que está de miedo y no sé qué tanta cosa y por acá y allá. Pero es que la verdad a mí me dio una flojera que no la pude terminar como en 2 o 3 días, de que me dormía y todo eso. Y no es porque yo diga aquí yo la más, pero creo que es como lo que dice Juan, ¿no? De evolución del terror. O sea, al inicio, por ejemplo, la de la mancha voraz, que la gente la veía y era como de que, wow, una mancha en la ciudad, como un slime grandote, y la gente se asustaba. Y nada que ver con lo que, por ejemplo, ahorita viene de Conjuro, de todas estas películas, por ejemplo, el de, ¿qué es? La leyenda de Soho, que apenas salió. O sea, nada que ver con estas películas. Como tal, creo que es bueno, o a mí en lo personal me gusta ver esta evolución de terror, de cómo pasan de un payaso, por ejemplo el de It, el primero, cómo se veía al otro It, o sea, como que agarran algunos elementos de lo que se vive actualmente como para generar todavía más terror. Y bueno, creo que no iba en la pregunta,
Pero algo que a mí me gusta mucho es como el terror psicológico o como este terror que te incomoda. No viene más en los thrillers, creo que en lugar de las películas de terror. Pero, por ejemplo, como que no me asusta tanto que de repente esté caminando alguien y pum, le sale Chucky, ¿no? Sino como esto de que, por ejemplo, hay una película que se llama La de la Morsa, que secuestran a un chavo y lo convierten en una morsa, o sea, tal cual, lo transmutan en una morsa. Y eso, la verdad, sí da miedo. O sea, personalmente a mí sí me da miedo ese tipo de cosas. Pero, te digo, creo que no iba con la pregunta, pero es eso en lo que disfruto, como torturarme a propósito, sufriendo al ver este tipo de escenas. Creo que es lo que más me gusta de eso. No, pues a mí no me gusta el terror, ya lo había dicho. ¿Y por qué no lo sé? Tal vez porque como que te deja en un momento de mucha vulnerabilidad. El no saber qué va a pasar o si en algún momento va a saltar un payaso y te va a espantar, no lo sé. Eh, pero nunca me ha gustado el terror. Siempre me daban pesadillas cuando llegaba a ver alguna película de terror. O sentía que eso me iba a pasar a mí, no lo sé. Pero de verdad, cuando era chica y iba con alguien como un grupo de amiguitos así en la escuela y nos decían como vamos a ver una película, todos siempre decían vamos a ver algo de terror y para mí era un martirio decir que íbamos a ver una película de terror. No me gusta, no me gusta, me pasa lo contrario a lo de Dani, a mí no me gusta que me torturen de esa forma. Y pues sí, no, o sea, realmente no sé si hay como una onda psicológica por ahí, pero pues no es algo que disfrute, que me espante. Pues está muy curioso que a nosotros nos guste el terror. Bueno, que a la humanidad como que haya inventado un género específico para ponerse en tensión constante. Porque eso es lo que pasa con las historias de terror. Sea una escrita, una película, una pintura incluso. El terror es una situación de tensión. El ser humano está adecuado como para tratar con estas cosas en función del estrés. Si tú te estresas, quiere decir que estás en peligro. Si tú te estresas, quiere decir que en algún momento tuviste una experiencia mala con ese tipo de relaciones. Y es así que nosotros inventamos géneros muy extensos como lo sería el terror. Algo que mencionó Dani y que voy a recuperar en unos momentos es la evolución del miedo. ¿Cómo es que pasamos de que nos espantaran cosas muy naturales como, no sé, las fauces de un tigre o, no sé, una serpiente, arañas, cosas así, naturales, cosas que puedes encontrar en la naturaleza, a que nos espantaran cosas tan etéreas y tan bizarras como lo sería un demonio, la posesión, aspectos de fantasmas, espectros? Todo este catálogo hollywoodense que nos han extendido en películas como las del Conjuro o las de Annabelle, ¿cómo es que llegaron a nosotros? Porque claro, se puede decir que puede ser producto de nuestra tradición judeocristiana o abrámica más bien, acerca de la existencia de entes así, pero ¿cómo es que llega a popularizarse? ¿Cómo es que sale de una propia religión o religiones y se extiende hacia la cultura en general? Pero bueno, eso no nos compete ahorita. Lo que les iba a preguntar es, al menos conocen una historia de terror, la que ustedes quieran, o varias, no sé. ¿Cuál sería el factor que ustedes dicen aquí es donde está el terror, aquí es donde se extiende todo lo que podemos decir que nos aterra? Bueno, creo que esa pregunta yo no la voy a contestar, porque de las pocas películas de terror que he visto he intentado eliminar toda la historia de mi cabeza, entonces le voy a dejar eso a Dani. Gracias, gracias, Jimmy. Pues es que bastante, ¿sabes? Pero bueno, a ver, ya ahorita que ven, la última que vi fue la de Viernes 13, te digo, la vi por partes. Pues la historia va de unos chavos, ¿no? Que están así. Bueno, creo que ya todo el mundo conoce de qué trata Viernes 13, no me va a saltar eso. Pero yo creo que el terror viene en que es como algo que puede llegar a pasar. En todas las historias que medio conozco, esta parte de la cotidianidad creo que es lo que más afecta. O sea, la gente no es como que digas de que hay LOL un terror en el espacio. O sea, tal vez les puede llegar a dar miedo, pero no es como que los deje traumados como a otras personas. Por ejemplo,
A mí de chiquita me asustaba mucho Chucky. ¿Por qué? Porque yo tenía muñecos, no el Chucky, obviamente, pero yo sí los veía y digo, en algún momento ese güey se va a parar y me va a matar, porque era algo que podía pasar en mi cabeza, o sea, en mi cabeza eso podía pasar, porque si hay una película de eso, podía pasar, y porque yo tenía muñecos, ¿no? Y cuchillos en mi casa. Pero es esta parte en la que dices, por ejemplo, en las otras películas de que están en una casa y de repente se mete un demonio. Dices, ok, me puede pasar porque yo estoy en una casa y existen los demonios posiblemente. Entonces creo que es lo que es aquí el punto en el que parten todas las películas, que es como esa cotidianidad. Y también hay algunos lugares trillados que dan mucho miedo de por sí. Por ejemplo, un hospital, un circo, un hotel, una alberca. Son lugares que el cine o la vida nos ha hecho temerles. Y por eso cuando los vemos es como, cuidado, aquí no, aquí pasan cosas malas. Pero cuando se van como al terreno de lo personal, que dices, no, pues en un terreno dices, ay, güey, mi casa tiene terrenos. O de que en una casa dices, güey, yo tengo una casa. Puede haber un demonio aquí dentro. La oscuridad, lo desconocido también es algo que causa mucho terror en algunas personas. De que apagas la luz y te da miedo de que en una de esas te vaya a aparecer el mismo personaje que viste en la película. Una película de hace años, una película producida en Estados Unidos, de casos de Estados Unidos, pero sí, va a aparecer en tu casa. Yo te digo, creo que son esas tres cosas las que no me gustan, o las que yo creo que están en todas las películas, y como que a veces suena algo repetitivo, ¿sabes? Que sea algo de que te pueda pasar en la vida real, que sea algo que la gente o el cine te ha dicho que da miedo. Por ejemplo, que no estés solo o sola en un parque abandonado, en un hospital, en esto, o sea, lugares que de por sí dan miedo. Y pues lo desconocido, ¿no? Aquello que no sabes qué va a pasar, por qué va a pasar, dónde, cómo, por qué. Entonces creo que es lo que da como más miedo, supongo. O así. Creo que se relaciona un poquito, ahora sí, hacia la evolución del terror. ¿Por qué nos dan miedo las cosas? O sea, ¿hay una razón específica por la cual nosotros temamos hacia los demonios o cosas así? Porque hace 50 años lo que... No, perdón, hace... Bueno, sí, hace 40 50 años lo que nos daba miedo pues era el fenómeno slasher, ¿no? O sea, películas como Viernes 13, como, no sé, Pesadilla en la calle Elm. O sea, películas así, donde la sangre era el fenómeno principal, nos daban miedo. O sea, hay gente que sí le dio miedo, genuino, el entrar en contacto con ese tipo de películas. Y si nosotros observamos las películas de ahora, la mayoría son de posesiones o cosas así de raras, ¿no? O sea, que no tendrían nada que ver con un contexto cercano, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace que nos dé miedo? En lo personal, yo pienso que los miedos principales no desaparecen, o sea, simplemente van cambiando dependiendo del contexto en el que se le agregue. Si yo estoy en medio de una comunidad que es muy aferrada hacia las creencias religiosas, pues será obvio que lo que les dé miedo sean relaciones acerca de su propia creencia, ¿no? O sea, que yo vaya en una comunidad cristiana y diga, ¿saben qué? Todos ustedes están poseídos. Les va a dar miedo porque en primera conocen lo que es el riesgo de estar poseído y segunda porque tampoco es como que es algo deseable. Este, entonces, ese tipo de relaciones van cambiando con el tiempo y van haciendo que el terror vaya madurando. Algo parecido a lo que pasa con la historia de Drácula, ¿no? Apenas veía que hay una adaptación medio rara en Netflix, donde Drácula es como un tipo superhéroe o algo así, pero ya no da miedo, o sea, se adecua hacia un contexto que las personas pueden entender como que, Drácula es un antihéroe, ¿no? O sea, Drácula tiene como la razón de por qué chupa sangre y mata gente. Pero en su tiempo, Drácula fue un símbolo del terror muy grande, tanto así que tuvo varias adaptaciones de su historia a varias películas, a varias historias, no relacionadas precisamente con Drácula, pero sí con los vampiros, y que hoy en día pues se ha transformado en eso, en una adaptación de la adaptación de la adaptación. Pero ¿cómo creen ustedes que haya evolucionado el miedo? Pues podría ser, no lo sé, siento que siempre han puesto como las mismas.
cuestiones, por ejemplo, en las películas. Siempre han sido los mismos miedos, solamente como que evoluciona la forma en la que nos lo describen, ¿no? Siempre ha habido el miedo de las muñecas, ¿no? Las muñecas diabólicas y Chucky y todas esas cosas. Y los payasos, ¿no? Y ahora siguen sacando ese tipo de películas, pero ya como que cambia un poco la historia que te cuentan, o sea, el por qué esa muñeca es así, como lo que mencionabas de Drácula. Y em, no sé si realmente evolucione, o sea, si realmente nos estén enseñando nuevos miedos o si solamente, yo siento que es como lo mismo, solamente que un poco diferente como para variarle un poco. Bueno, pues. am, y ya para terminar, para que no sea tan largo este episodio, ¿qué tal? ¿Ustedes qué recomendarían para este tipo de fechas? O sea, apenas fui como a una reunión con algunos amigos, fuimos a festejar la fiesta de una amiga y estuvimos hablando acerca de espiritismo y así. Pero no me malentiendan, ¿no? O sea, estábamos hablando de eso porque se soltó el tema de la nada y porque pues estábamos como en el mood de hablar de ese tipo de cosas. Pero si ustedes tienen oportunidad de investigar acerca de las cosas que a ustedes les dan miedo y de leer literatura de terror, sobre todo porque pues yo estoy estudiando eso, ¿no? Debería centrarme en ese tipo de cosas. Pero si ustedes tienen la oportunidad de leer, no sé, los poemas de Edgar Allan Poe, pero entenderlos full, a bien, o sea, buscarse explicaciones en YouTube o algo así, ustedes van a entrar en un territorio más o menos desconocido, pero que está muy fascinante, porque tiene elementos muy interesantes para estar analizando y para estar comentando. Incluso pueden hacerse ustedes los intelectuales y ir a una fiesta y decir, yo sé qué significa el cuervo y por qué lo escribió Edgar Allan Poe así. O sea, no solamente como para que se queden con la experiencia de decir, yo sé, sino para que realmente entiendan cómo es que evoluciona el terror y que lo comparen con las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Para que sea un punto de referencia muy claro acerca del cómo es que nos relacionamos con las cosas que nos aterran. Edgar Allan Poe fue el que escribió el del corazón delator. Simón. Ay, ese cuento me encantaba. Según yo no es de terror, pero me gustaba mucho ahorita que dijiste eso, me acuerdo. ¿Has leído a Lovecraft? ¿Qué recomiendas de él? Hay un cuento en específico que se llama el extraño o el extranjero, no me acuerdo, pero está muy choqueante en principio porque el cuento en general va narrado como en una segunda persona y porque el final, el giro de tuerca que le da el cuento está muy denso. O sea, sí te deja en shock cuando lo estás leyendo por primera vez. Un poquito como lo que hacía Cortázar con continuidad de los parques, que te da como el golpe final, literalmente al final de todo. Está muy padre. Y también lean La llamada de Cthulhu. Es un cuento largo, pero está muy bueno como para que le dediquen su tiempo y se sienten ahí a la mitad de la tarde o en la noche para que les dé más miedo. Y tiene experiencias como que sí parecen reales porque está contado como si fuera una crónica. Entonces, muy recomendable. Ustedes dense. Bueno, yo voy a intentar leer lo que dijo Juan. Voy a poner mucha voluntad para leerlos. Y pues yo no tengo nada más que recomendar. Dani, no sé si quieres recomendar una película o algo por el estilo. Pues, no, bueno, no como tal, ¿sabes? Los clásicos del cine de terror, esos de Drácula, Frankenstein, todo eso, nada más como para que chequen lo mucho que ha evolucionado el cine en el terror. O sea, como no con muchas expectativas ver esas películas, la verdad. Porque creo que eso fue mi problema, que dije, ay, no, súper cool, un éxito, va a ser así icónico y todo eso. Pero, no, la verdad no. Entonces, mira, también, por ejemplo, Jiménez, si quieres empezar como con esto del terror y como que no quieres asustarte tanto, pues los clásicos, o sea, esos, pues no, nada de miedo, es más como, pues quién sabe cómo que era. Pero, pues sí, también podrías ver esos, están muy buenos, algunos.
Y ya, esa es como toda la recomendación. Sí, justo quiero releer Frankenstein porque lo leí en la secundaria y la neta es que no le entendí nada. Y pues no me acuerdo de nada de lo que trató. Y también quiero leer Drácula. Siento que esas dos lecturas estarían padres, como para estas fechas o para el siguiente año, porque ya se están acabando las fechas. Pues sí, ya, yo creo que ya es todo, ¿no? Pues sí. Yo por último Bueno, les iba a recomendar unas lecturas. En Vertedero apenas lanzaron un dossier acerca del mito de Medusa. Está muy interesante, tiene de todo, tiene poesía, tiene ensayo, tiene aparte un análisis como más extenso acerca del mito. Y si quieren darse como la oportunidad de entender y de hacer una revisión acerca de cómo es que vemos la figura de una mujer a lo largo del tiempo, está muy, muy bueno el dossier. Entonces es una gran oportunidad que pueden leer y que aparte va medio acorde con las fechas. El segundo es una serie de poemas que lanzó apenas de Traba, de Edgar Cardosa Bravo. Es, no son suyos, son una recopilación de poemas, una antología, sí, una antología de poesía. Pero está muy buena, vale la pena. Son 3 volúmenes y cada uno de ellos tiene como su prólogo, su nota introductoria y también los poemas como tal, ¿no? También tienen las fuentes por si quieren ir a consultarlos. Están muy, muy buenos, recomendables al mil. Y pues ya en más literatura de terror, pues, ¿qué podrían leer? Hay una crónica que apenas nos dieron en una clase de mi carrera que se llama La Casa del Estero, de Fernanda Melchor. Es una crónica, pero está muy buena. Precisamente habla de una posesión allí en Veracruz, cerca de Boca de Río. Entonces está muy, muy buena la crónica. Está breve, lo que les va a ahorrar como mucho tiempo y aparte sí les va a dejar como la duda de si la historia terminó realmente o por ahí sigue. Y más porque la página donde la pueden encontrar se supone que están los testimonios de las personas que participaron en la crónica. No se sabe si son, no se sabe si nada más es un juego, pero ahí están, ¿no? Está muy interesante saber que ese tipo de cosas se pueden colar a la realidad. ¿Algo que quieran agregar? No, yo creo que no. yo quería decir algo, pero ya no tiene que ver con el tema. Cuéntanos, pues. Bueno, hace un año fue el aniversario. No, no, a ver otra vez. Hace un año fue la primera vez que subimos un episodio de La Espiral. En octubre. No sé el día, pero sí sé que fue en octubre. Entonces, muchas gracias por acompañarnos durante todo este año. Esperamos que haya sido agradable para ustedes acompañarnos. Y gracias por tenernos tanta paciencia a la hora de subir episodios, porque a veces nos volamos porque nos desaparecemos 6 meses y luego regresamos como si nada. Entonces, muchas gracias por este año. Esperamos que nos acompañen otros años más y es que el proyecto sigue, esperamos que sí. Y pues nada, eso era todo lo que quería decir. Bueno, yo le voy a complementar a lo que dijiste tú. Y es que, pues, de verdad, muchísimas gracias. Si llegaron hasta aquí, esta parte del capítulo, o hasta este episodio, si todavía lo siguen escuchando, pues de verdad, muchísimas gracias. Es bonito saber que hay gente que nos sigue escuchando. Así sean 2 personas, está bien, está perfecto. Pues esa es la misión. Y este es el objetivo realmente de este podcast. No, tal vez no orientar, porque igual estamos más perdidos que todos ustedes que nos escuchan, pero pues por lo menos nos perdemos juntos. O sea, tampoco es como que digas aquí ya licenciados y licenciadas de comunicación, psicología y no sé qué tanto, que le está dando a la gente consejos de cómo vivir, porque no, o sea, ni idea de qué estamos haciendo, la verdad, muchas veces no sabemos ni de qué estamos hablando, pero es bonito saber que hay gente aquí con nosotros. Entonces, muchísimas gracias por este año. Esperemos que sean muchísimos más. Y también esperemos que ustedes se la hayan pasado muy bien en este año, que hayan disfrutado. Y pues ya saben, todo este tipo de cosas. Los queremos mucho, muchísimo. Eso. Bueno, pues yo tampoco me puedo quedar atrás, ¿no? Muchas gracias por estar escuchando este podcast alrededor de un año.
la verdad es que no pensábamos que, bueno, yo no pensaba que fuera a llegar tan lejos este programa, ¿saben? O sea, yo lo veía como un proyecto más o menos breve. Y ahora, mírenos, estamos hablando, nuestro segundo especial acerca del Día de Muertos. Muy bien. A mí me llena mucho de emoción este tipo de proyectos, pero porque sé que se pueden prolongar mucho más, ¿no? O sea, tampoco es como que vayamos a terminar este programa así de sopetón. Quiero pensar. Y si es que pasa así, pues al menos habremos tenido como la experiencia de decir, ah, bueno, yo tuve un programa, un podcast de más o menos un año de duración y que nos la pasamos muy bien, realmente. Yo me la paso muy bien haciendo estos programas, ¿no? Incluso editando o haciendo como la labor de investigar y así. Yo me la paso muy bien. Así que, pues sí, si yo me lo paso así es precisamente gracias a la gente que nos escucha y que nos va siguiendo alrededor de nuestras conversaciones aquí en nuestro podcast. Como dice Dani, pues no somos licenciados ni doctores dentro de nuestras materias, pero algo sabemos y algo podemos compartir y incluso dar como la pauta para que les interese el tema y se avienten a investigar. Hágalo, no hay problema, o sea, para eso es. Em, Igual sepan que podemos no tener la razón y en eso están como muy en el acierto de decir, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Pero lo importante es que nosotros estamos aquí gracias a ustedes, ¿no? O sea, pueden escucharnos dos gentes, tres, pero aún así el gusto por estar aquí y platicar con ustedes, ahí sigue. O sea, es algo que no se va a perder y que espero que no se pierda mucho tiempo. Así que muchas gracias por escucharnos durante un año. ¿Cómo que pensabas que iba a ser un proyecto breve? Bien poquita fe tenías tú en nosotros. En ustedes, no, en mí. Yo tenía poca fe en mí, en que pudiera como mantener la disciplina de decir, ah, bueno, pues sí, vamos a grabar cada cierto tiempo. Juan lo dice por él y por mí. Al inicio nada más iba a ser como de un capítulo, creo, no nada más íbamos a hablar nada más de una cosa. Me dijo, o sea, además de que este proyecto tardó años en hacerse, ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, fue como, a ver qué sale, a ver qué se cuece. Y Sí, sí, pues ya sí. ves, aquí estamos ya. De hecho, 3. de hecho, me acuerdo que Juan se aventó a decirnos que ya grabáramos porque salió el otro podcast. Ujú. Ah, sí, ¿Cómo se el llamaba? podcast innombrable. No vamos a nombrar porque igual nos metemos en problemas. Nos demandan. Nos Ahí te demandan, lo ¿no? van a poner. Pensé que ya era una pausa comercial. Ah, sí, sí lo Pues voy a sí, poner. déjalo. ¿Para qué? Bueno, así surgió. Si alguno de ellos está escuchando eso, fue porque Juan dijo, no, tenemos que grabar ya porque van a pensar que les copiamos o algo así. Y así salió. Y Un sí, día nos los dijo, ¿cuándo pueden copiamos. grabar? ¿Cuándo pueden grabar? Y ya le dijimos la hora, grabamos y ya se subió. Sí, pero desde entonces ha pasado mucho. A todos. Sí, Está pero bonito y está medio triste. Deberíamos poner como una ofrenda a las personas que éramos en ese entonces. es Estaría que padre, sí, la sí verdad. fue un año bien, ay, sí fue un año bien diferente, ¿no? Bien Pues aquí, para bien empezar, allá. porque Sí. empezábamos pandemia, imagínense. Está bien triste decir empezábamos pandemia, no manches. Sí, todavía no estábamos tan hartos como ahora, pero está bien, nos la pasamos bien, Sí. nos gusta grabar aunque nos escuchen 3 personas. ¿Ustedes se imaginan que esas dos personas digan, ah, me están hablando a mí y que se contacten con el programa? Estaría padre. Sí, si quieren, contáctense. Ahí Pues ya vieron, está. ¿no? Las estadísticas. Gente en Singapur, en España, en Francia. Así sea En solamente Francia. una persona. Ya somos internacionales. Ya estuvo. Ya triunfamos en esta vida, En ya. Perú también nos En escuchan. Perú, sí. Ya tenemos escuchas alrededor del mundo. Qué bien. Sí, ya somos internacionales. Si alguien quiere venir al programa, avísenos.
También Estamos los buscando gente, aceptamos. por favor, sí. Sí, estamos buscando. Si tienen algo importante que decir o no, pero quieren hablar, Pues métanse. métanse al programa. Están invitados. Aquí les damos la bienvenida a que hablen con nosotros y tengan su espacio. Sí. Pero bueno, yo creo que eso sería todo por el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, aunque sean 2 personas. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias también por escuchar todo el programa completo. Yo soy Juan Jesús Jiménez. Yo soy Jimena Juárez. Y yo soy Dani Cervantes. Y esto ha sido el especial que más me gusta del año y que realmente podría reemplazar el de Navidad No, del día de cállate. hoy. No, no. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya, se acabó. Y así, Gracias. así nomás. Bye. Bueno, pues Corte. ahí corte. Está buena. O sea, la canción está muy buena, están top. Y los diseños de personaje también están muy buenas, que es una mamada lo que Disney quiso hacer. Sí, la verdad, está mal. Y lucrar con eso también está mal, pero está bien bonita. Yo sí lloro cada que Miguel le canta a Mamá Coco. No, y Mira. mucha gente piensa ya que nosotros hacemos las cosas o nosotros ponemos ofrendas y todo eso por la película y no al revés. ¿De De dónde veras, sale los eso? gringos sí piensan eso. Ay, los gringos son una Lo especie vi medio en rara. comentarios de Facebook. Ahora. Sí. Bueno, es que, o sea, no saben ni geografía, ¿qué van a saber? Sí. Bueno, ojo, no todos, obviamente, no todos, pero normalmente son estas personas, es como aquí en los mexicanos, ¿no? Personas que se quejan de, por ejemplo, del lenguaje inclusivo y dicen, o sea, hablan mal, o sea, defienden el idioma, pero no saben.